días a todos, espero que estéis bien. En primer lugar, antes de arrancar la sesión me voy a presentar. Mi nombre es Isabel Sánchez y soy la directora del Bachelor en Administración y Dirección de Empresas y del MBA de la UCMA. Básicamente, yo he desarrollado y desarrollo mi carrera en el sector financiero. Comencé en consultoría Big Four, en KPMG. Estuve varios años desarrollando distintos proyectos para entidades financieras de primer nivel. De ahí di el salto a Banco Popular, un banco muy relevante aquí en España, llevando todo el control de riesgos, y posteriormente me tocó vivir toda la fase de absorción y due diligence por parte de Grupo Santander. Estuve 2 años en Santander llevando el control interno de algunas joint venture que el Grupo Santander Consumer Finance tenía con el Grupo PSA, sobre todo en Francia y Suiza, y ya de ahí di el salto a mi empresa actual, que es Volkswagen Bank, donde me desarrollo como responsable de riesgo operacional, ESG, continuidad de negocio y gestión de crisis. Todo esto compatibilizándolo con la que es mi verdadera pasión, que es el ámbito de la docencia y el mundo académico, colaborando con Grupo Planeta, especialmente con UCMA. Entonces, la sesión de hoy, básicamente lo que vamos a comentar o lo que vamos a tratar es sobre los riesgos, el impacto de los riesgos de sostenibilidad en la estrategia de las compañías. Vamos a arrancar la presentación. Primero, llevando a cabo una introducción sobre el contexto regulatorio actual aplicada al sector financiero. Posteriormente, vamos a ver normativa aplicable y directrices. Vamos a tratar de entender qué son los riesgos ESG y por qué es relevante medirlos, cómo llevar a cabo un procedimiento protocolo de reporting y posteriormente una última fase de resumen y conclusiones. Cuando hablamos de sostenibilidad, lo primero que hay que hacer es introducir qué es el concepto de sostenibilidad. Muchas veces hablamos de Agenda 2030, hablamos de taxonomía verde europea, hablamos de taxonomía social, pero no tenemos una conceptualización o una definición clara de qué es la sostenibilidad. La sostenibilidad se puede definir como la capacidad que el ser humano tiene o debe tener de satisfacer sus necesidades sin comprometer los recursos de generaciones futuras. En este sentido, la sostenibilidad está tomando cada vez más peso y la normativa relativa a sostenibilidad ha crecido exponencialmente en los últimos años. ¿Por qué? Porque, sobre todo, dentro del ámbito de la Unión Europea tenemos el Pacto Verde Europeo. Es decir, en el año 2050 tenemos un objetivo y es ser un continente descarbonizado. Entonces, en este sentido, todas las normativas y procedimientos regulatorios están muy focalizados en conseguir este gran reto. Y un gran impulso lo genera o lo supone la consecución de los objetivos planteados en la Agenda 2030. ¿Vale? Para las empresas hoy en día, la sostenibilidad no es una pura cuestión ética o estética, es un aspecto estratégico y que tiene un impacto económico. De hecho, como indicaba, el año 2015 supuso un gran reto. ¿Por qué? Por la definición o la aplicación de, por una parte, el Acuerdo de París y, por otra parte, la Agenda 2030. Cuando hablamos de Agenda 2030, ¿qué es la Agenda 2030? Pues es la agenda que en aquel momento se definió con 17 objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos de desarrollo sostenible están focalizados en distintos aspectos, sobre todo en aspectos ambientales, en aspectos sociales y en aspectos de gobernanza corporativa. Si volvemos a la slide anterior, podemos ver cómo están definidos: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, lucha por el cambio climático, vida submarina y recursos, paz y justicia. Entonces, todos estos aspectos se engloban en lo que son los criterios ESG. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad a nivel corporativo se puede traducir por las siglas ESG. Y es muy importante el integrar los criterios ESG en la estrategia. ¿A qué nos referimos con criterios ESG? Criterios ambientales, criterios sociales y criterios de gobernanza corporativa. En este sentido, como os comentaba, la Agenda 2030 es un gran reto para todos porque implica la involucración de todos los grupos de interés o stakeholders, tanto políticos, empresas, pero también la sociedad en general. Y el conseguir estos objetivos de aquí a 6 años es un poco utópico. Si revisamos distintos informes existentes que se generan para ver el grado de consecución anual, pues bueno, hay grandes desviaciones. Entonces, es responsabilidad de todos participar en poder mejorar el estatus de dichos objetivos, ¿no?
Cuando hablamos de sostenibilidad, el hecho de no ser sostenible supone también unos riesgos para las empresas. ¿Y qué puede generar estos riesgos? Al final, el riesgo es una situación adversa que, si se materializa, puede tener un impacto negativo en los resultados, en la rentabilidad, en la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa. Cuando hablamos de riesgos ESG, hablamos de riesgos relacionados con la sostenibilidad, como el propio nombre indica, como os había comentado, ambientales, sociales y de gobierno. ¿A qué nos referimos con riesgos ambientales? Pues sobre todo van a ser riesgos relacionados con el cambio climático, riesgos físicos y riesgos de transición. Riesgos físicos, aquellos que están ligados al cambio climático, contaminación de agua, pérdida ambiental, pérdida de biodiversidad. Y luego, por otra parte, los riesgos de transición son aquellos que se pueden generar o que se pueden producir, dado que, como nuestro objetivo global es ser un continente descarbonizado en el año 2050, este cambio en nuestra economía y en nuestra forma de operar implica una transición, ¿no? Como puede ser pues, la electrificación de vehículos, y esto tiene un coste. Por otra parte están los riesgos sociales vinculados pues, a políticas de género, de diversidad, derechos humanos, trabajo decente, salud y seguridad, etcétera. Y por otra parte, los riesgos de gobierno corporativo ligados a tema de corrupción, a tema de fraude interno por parte de la gobernanza o la alta dirección de una empresa, compensación a ejecutivos, políticas de soborno, código de conductas. Por otra parte, también dentro de la parte de gobernanza se incorpora la parte de protección de datos. Entonces, los riesgos de sostenibilidad o riesgos ESG son riesgos muy transversales que engloban muchos aspectos y que, si se materializan en una compañía, pueden generar un perjuicio. Dentro del plan de acción de las finanzas sostenibles, la industria financiera, por la relevancia que tiene en la economía, tiene un rol fundamental en la descarbonización. Y la Comisión Europea ha establecido pues 3 grandes pilares que el sector bancario tiene que tener en cuenta a la hora de hacer fluir la financiación. Por una parte, reorientar los flujos de capital hacia inversiones que realmente sean sostenibles. Es decir, cuando yo mido a un cliente para poder darle un préstamo o para poder darle una financiación, ya no solo tengo que ver si esa empresa es rentable o no es rentable, y si tiene capacidad de reponer su deuda o no. También voy a tener que medir si realmente esa empresa es o no es sostenible. Por otra parte, es importante integrar la sostenibilidad en la gestión de riesgos, porque, como estaba comentando, el hecho de no ser sostenible puede suponer la materialización de ciertos riesgos que, a su vez, pueden generar un perjuicio en la empresa, incluso que puedan impactar en su supervivencia o puedan llegar a presuponer la quiebra financiera de la empresa. Y por otra parte, es necesario tener una mayor transparencia y mayor visión a largo plazo a través de una estructura robusta de reporting, donde la información relativa a sostenibilidad se considere dentro de la toma de decisiones de la compañía, ¿vale? En este sentido, el camino hacia la descarbonización supone grandes nuevos retos. Por una parte, pues supone el tener que desarrollar una capacidad superior para mitigar estos riesgos, y, por otra parte, el ser capaz de generar productos que sean sostenibles, ¿no? También es importante el tener en cuenta que hay muchos participantes en el mercado y es importante potenciar la responsabilidad social de la compañía. Como digo, la publicación del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles para el cumplimiento de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París ha supuesto un reto, sobre todo en el ámbito del sector financiero, porque ha generado el incremento y el desarrollo de nuevas normativas, y las autoridades regulatorias europeas, como la ESMA, la EBA, el Banco Central Europeo, tienen mandato por parte de la Comisión Europea de incorporar los factores y riesgos de sostenibilidad en la toma de decisiones. Entonces, en este sentido, la evolución normativa y el crecimiento exponencial que se ha dado ha sido brutal. Si me retrotraigo años atrás, por hacer un resumen, porque al final hay una vorágine regulatoria que invade el tema de la sostenibilidad, pero básicamente la Unión Europea, pues en pro del desarrollo sostenible, ha ido definiendo distintos hitos relevantes. El primer hito relevante sería el año 2015,
en el año 2015, básicamente, la Unión Europea se adhiere al Acuerdo de París, donde se limita el nivel de emisiones de G y de gases de efecto invernadero, de CO2, entre otros, a 1,5 grados, y por otra parte se adhiere a la Agenda 2030, ¿no? Donde se adopta un nuevo marco mundial que define esos 17 objetivos de desarrollo sostenible basados en los criterios ESG. Después, en el año 2017, la Unión Europea básicamente ratificó de manera formal el Acuerdo de París y la Agenda 2030. En el año 2019, ya la Comisión Europea establece que existe una necesidad de crear un grupo de expertos pues para que se identifique qué actividades son o no son sostenibles dentro del ámbito de actuación de la Unión Europea, ¿no? Porque hasta ahora no existía ningún tipo de taxonomía que pudiese clasificar qué es ser sostenible y qué no lo es, ¿no? En el año 2020 se define el Pacto Verde Europeo o el Green Deal. Es la hoja de ruta que la Unión Europea tiene que seguir para llegar a un modelo económico descarbonizado. Y ya en el 2021 existe el primer borrador de la taxonomía verde europea basada en las finanzas sostenibles. Básicamente, la taxonomía es una clasificación donde la Unión Europea establece por CENAE, por código de actividad, qué empresas son sostenibles y cuáles no lo son. Esto ayuda al sector financiero también a la toma de decisiones para cumplir uno de sus mandatos, que es que los flujos de capital estén orientados hacia inversiones sostenibles, ¿no? Después ha habido otros hitos relevantes posteriores al 2021, entre ellos en el año 2022 se desarrollaron por primera vez los stress test de la banca, incorporando los riesgos climáticos. Los stress test son ejercicios que el sistema financiero desarrolla o ejecuta para ver pues su liquidez y su solvencia, para analizar su grado de capacidad en cuanto a liquidez y solvencia. ¿Qué pasa? Que este ejercicio inicialmente fue teórico porque no supuso un consumo de capital para las entidades que participaron en él, pero sirvió para identificar determinados gaps, pues sobre todo teniendo en cuenta que las empresas tienen que mejorar su gestión e integración de riesgos ESG en sus procesos y en su modelo operativo. Por otra parte, también otro gran hito y otro gran reto que se ha desarrollado recientemente ha sido la entrada en vigor de la CSRD. La CSRD es la Directiva sobre Reporting No Financiero, es decir, el desarrollo del EINF, de lo que era el antiguo EINF, Estados de Información No Financiera. En este sentido, esto que permite homogeneizar la información en base a los RES, que son los requerimientos o estándares definidos por la Comisión Europea, y por otra parte, pues poder tener más transparencia de cara a la toma de decisiones por parte de los distintos stakeholders. Hay factores de cambio que las compañías tienen que considerar y estos cambios se tienen que desarrollar y las empresas deben de adherirse de forma ágil y proactiva a estos requerimientos. Algunos factores de cambio pues serían sobre todo cambio climático, desigualdades sociales y gobernanza irresponsable. Es necesario el poder comprender los efectos de las actividades comerciales que desarrolla la empresa para modificar los gaps que se identifican, ¿no? Por otra parte, cada vez existe mayor demanda de productos sostenibles. Entonces, ahí las empresas están ante una situación de oportunidad, pudiendo aprovechar esta tendencia y sobre todo pues las marcas y estrategias tienen que ser capaces de adaptarse a las nuevas necesidades del cliente. Otro punto relevante es la gestión de la reputación y el éxito empresarial, ¿no? Es importante pues identificar los riesgos ESG y saber gestionarlos, y también la adhesión rápida al cumplimiento de cualquier normativa o requerimiento, sea de obligatoria aplicabilidad o no. Es decir, muchas veces por la naturaleza de la actividad que una empresa desarrolle, puede ser que no le aplique un requerimiento, pero como buena práctica lo lógico sería que se adhiera, ¿no? Entonces, en este sentido, sobre todo focalizándonos en el ámbito del sector financiero, existen distintas herramientas como la taxonomía, el considerar todos estos aspectos en la estrategia, la regulación prudencial, etcétera.
Al final, esto implica beneficios, ¿no? El hecho de que se supervise la regulación y que haya requerimientos específicos o que haya sanciones económicas, muchas veces mejora el grado de cumplimiento por parte de las empresas en este aspecto. Pero también hay grandes retos para poder integrar todo esto en el modelo operativo de las compañías. Por una parte, los datos, porque hay falta de datos. No hay datos históricos disponibles que te permitan pues comparar o crear modelos consistentes y que te permitan calibrar adecuadamente esos modelos para medir estos riesgos. Por otra parte, muchas veces los marcos normativos están sujetos a interpretación, es decir, no hay un criterio único a la hora de interpretar una metodología de evaluación. Por eso, la forma en la que la empresa A mide sus riesgos no implica que sea necesariamente igual que la de la empresa B. Por otra parte, son unos riesgos complejos porque se materializan en el largo plazo, pero tienen impacto desde ya, y también existe cierta incertidumbre en la regulación. ¿Por qué? Porque vivimos en un terreno de arenas movedizas, donde la regulación está continuamente cambiando y el adaptar todos los procesos de una compañía a esos cambios, pues no es algo baladí, es complejo y es muy costoso, ¿vale? Entonces, en este sentido, pues hay tres grandes pilares que las empresas deben considerar. Por una parte, la estrategia y la organización, el entorno empresarial. Por otra parte, la gestión de riesgos y su marco de apetito al riesgo. Y por otra parte, estaría el reporting. En cuanto a la estrategia y la organización, ¿qué debemos considerar? Pues debemos considerar que haya una estructura adecuada para poder gestionar la integración de la sostenibilidad en la estrategia. ¿A qué me refiero con una estructura adecuada? Pues que haya una dotación de recursos específico para poder integrarlo, y además estos riesgos tienen que ser cotejados y adaptados a todos los niveles. Para ello es imprescindible que la compañía tenga establecido un modelo de 3 líneas de defensa. Este modelo de 3 líneas de defensa se tiene que basar en una primera línea donde las áreas comerciales, que son áreas tomadoras de riesgos, consideren la relevancia de la sostenibilidad y el impacto que la sostenibilidad puede tener, es decir, tienen que ser capaces de medir el binomio rentabilidad-riesgo. Por otra parte, tiene que haber una segunda línea de defensa que sobre todo recaerá en las áreas de compliance y en las áreas de risk management, para poder controlar las actividades de negocio que desarrolla la primera línea, y por otra parte estará la tercera línea de defensa, que será auditoría interna. Auditoría tiene que actuar de manera independiente y por otra parte puede reportar directamente al Consejo de Administración. No solo se tiene que preocupar por el grado de cumplimiento de los requerimientos internos, sino también de los requerimientos externos y regulatorios y de la veracidad de la información financiera de la compañía para poder ser considerada en la toma de decisiones. Cuando hablamos de gestión de riesgos y marco de apetito al riesgo, pues obviamente, como vemos, el hecho de no ser sostenible también implica unos riesgos para la compañía, esos riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? Entonces, es importante el definir un marco de apetito al riesgo. El concepto de apetito al riesgo se podría desarrollar como los riesgos a los que la empresa está expuesta con el fin de conseguir sus objetivos de negocio. En este sentido, las empresas están expuestas a distintas tipologías de riesgos, sobre todo riesgos financieros, ¿no? Que son los que históricamente siempre se han gestionado. Riesgo de liquidez, pues capacidad de no hacer frente a tus deudas o a tus compromisos de pago. Riesgo de crédito, pues situación en la que un cliente pueda llegar a impagarte por la prestación de un servicio o por la venta de un producto. Riesgo operacional, que es una tipología de riesgo muy transversal, pues porque engloba errores humanos, fraudes internos, fraudes externos, incumplimiento de normativas internas, etcétera. Pero ahora ya, dentro de este marco de gestión de apetito al riesgo, no solo tenemos que considerar los riesgos clásicos, también tenemos que considerar los riesgos emergentes y riesgos de sostenibilidad. Y en este sentido, es necesario establecer métricas que nos ayuden a medir ese riesgo y a medir el comportamiento de ese riesgo, ¿no? Al final,
pues existen métricas como puede ser Carbon Footprint o Carbon Intensity, pues nivel de emisiones de CO2 versus la rentabilidad que me genera un cliente, o el nivel de emisiones de CO2 versus el tamaño de mi cartera. Este tipo de métricas me ayudan a medir cuál es mi situación en el ámbito de sostenibilidad. Entonces, es importante no solo basarnos en las métricas financieras clásicas, como pueden ser métricas de rentabilidad, pues el ROE, el ROA, el RORWA, las pérdidas netas operacionales entre el margen bruto. Es importante también considerar nuevas métricas que me ayuden a ver cuál es mi desempeño o comportamiento en el ámbito de sostenibilidad y calibrar esas métricas para tratar de estar en una situación objetivo, que no haya desviaciones y que si esos riesgos se materializan no me impacten o yo esté preparada para saber cómo abordarlos, ¿vale? Y luego otro punto relevante es el reporting, ¿no? Es necesario dotar de información transparente y recurrente a todos los stakeholders. En este sentido, la entrada en vigor de la CSRD ha supuesto un antes y un después porque, como decía, pues al final implica nuevos requerimientos en el ámbito del reporting de información no financiera y además supone el uso de los SREs. Hasta ahora, las memorias de sostenibilidad no eran tan homogéneas. ¿Por qué? Porque a la hora de desarrollarlas no todas las empresas utilizaban los mismos estándares o criterios. Estaban los estándares GRI, estaban los estándares SASB, etcétera. Ahora, con la entrada en vigor de la CSRD, implica que todas las empresas se basan en los SREs, que son los estándares europeos, ¿vale? Entonces, como veíamos, los tres factores de los riesgos ESG pueden suponer un perjuicio para la empresa. Por eso es muy importante el gestionarlos y el basarlos en los pilares que comento, de tener una estrategia y una estructura adecuada para la gestión. Y al final el tener una estrategia y una estructura adecuada implica el dotar de recursos, ¿no?, a la organización que puedan gestionar pues esta nueva tipología de riesgos. Por otra parte, el definir un marco de apetito al riesgo correctamente calibrado con métricas que midan el impacto en sostenibilidad, y por otra parte el reporting no financiero basándonos en las normativas y marcos relevantes, ¿vale? Los riesgos climáticos y medioambientales, como os decía, son muy particulares, ¿no?, porque tienen repercusión en el largo plazo, pero a la vez tienen una dependencia necesaria de actuación en el corto plazo. Y el cambio climático es algo que sigue impactando en las actividades empresariales. De hecho, cada vez estamos más expuestos y es algo que estamos viviendo en nuestro día a día, a olas de calor, olas de frío, inundaciones. Entonces, las empresas tienen que adoptar un enfoque prospectivo a la hora de ofertar productos y llevar a cabo cambios estructurales en la actividad económica para poder abordar estos riesgos, ¿no? Poniendo sobre todo especial foco en la parte de datos y desarrollo de modelos, porque como digo, pues no existen datos históricos que nos puedan ayudar a calibrar modelos y muchas veces pues la información no es homogénea cuando se está considerando en la toma de decisiones. Por eso es importante el identificar, evaluar y controlar tanto el impacto actual como el impacto futuro de los factores climáticos, ambientales y sociales, y tener una estrategia de negocio donde se integren los riesgos ESG, ¿vale? En este sentido, pues cuando hablamos de los riesgos ESG, muchas veces se pone el foco sobre todo en la pata climática, porque es la que más urge solventar o la que más urge gestionar por el impacto que tiene, pero no quiere decir que las patas de gobernanza o la pata social no tengan peso. Es decir, al final hay muchas noticias en prensa que podéis ver a lo largo de la presentación donde la actuación errónea o inadecuada por parte de un gobierno corporativo pasa factura a las compañías, ¿no?, y puede suponer su quiebra financiera. Por eso es importante incluir estos riesgos en la gestión, tener recursos y personal que puedan llevar a cabo una cuantificación correcta, el tener establecidas políticas, el tener una infraestructura tecnológica robusta, pero sobre todo es muy importante y fundamental el poder definir
una cultura de sostenibilidad dentro de la compañía y que haya una visión top-down, bottom-up, es decir, de arriba abajo y de abajo arriba, que la alta dirección realmente esté concienciada de lo importante que es la sostenibilidad para la supervivencia de la compañía y que trate de integrarlo en su toma de decisiones y que fomente la formación a los empleados, etcétera, y viceversa. Al final no me sirve de nada el tener una alta dirección muy concienciada si luego mis empleados no lo están. Entonces, al final esto es una situación win-win en la que todos tienen que ganar y en la que, como digo, la sostenibilidad hoy no es una cuestión estética, no es una cuestión de ética, es una cuestión estratégica que tiene un impacto económico y es una cuestión de supervivencia para las compañías. Operando cada vez en un entorno tan complejo, tan hostil, tan cambiante, es algo primordial donde todos tenemos que aunar esfuerzos para poder integrarlo y para, en la medida de lo posible, pues dotar de nuestro granito de arena y hacer que esto a día de hoy sea una realidad y no sea una utopía como está ocurriendo en muchas empresas o como está ocurriendo específicamente en muchos sectores, sobre todo en aquellos que no están tan regulados. Muchas gracias y cualquier duda estoy a vuestra disposición a través del correo electrónico de UCMA.